7 años, y mi propio hijo me robó hasta el último peso que tenía para mis medicinas. Si me estás escuchando ahora, quizás pienses que exagero, que los hijos no pueden ser tan crueles con sus padres. Pero te voy a contar lo que pasó aquel día, el día en que todo se rompió para siempre entre nosotros. Era un martes de octubre. Lo recuerdo porque el día anterior había cobrado mi pensión. Me desperté como siempre, a las 5:30 de la mañana. Pero esta vez no fue por costumbre. Fue por un dolor en el pecho que me apretaba como si alguien me hubiera puesto una piedra encima. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, como tambores en una procesión. Me levanté despacio, como siempre hago desde que María, mi esposa, murió hace 3 años. Los huesos me crujen, las rodillas me duelen, pero uno se acostumbra. Caminé hasta la tumbita de noche donde guardo mis medicinas. Ahí estaba la cajita blanca donde María siempre me organizaba las pastillas para la presión. Pero cuando la abrí, estaba vacía. Completamente vacía. Al principio pensé que me había tomado todas las pastillas y se me había olvidado. A los 67 años, la memoria a veces juega malas pasadas. Pero no, no podía ser. Recordaba claramente haber visto 3 pastillas ahí la noche anterior. Las había contado porque el doctor me había dicho que me quedaban pocas y tenía que ir por más a la farmacia. El dolor en el pecho se hizo más fuerte. Necesitaba esas pastillas. Sin ellas, podía darme un infarto. Me lo había explicado el doctor González muchas veces. Fui hasta mi cartera, que siempre dejo en el mismo lugar, encima del pequeño escritorio donde María escribía sus cartas a su hermana en Puebla. Abrí la cartera y mi sangre se heló. No estaba mi tarjeta del banco. Tampoco estaban los 500 pesos que había guardado ahí después de comprar los frijoles y el aceite el día anterior. La cartera estaba vacía, solo quedaban mis papeles viejos, una foto de María en nuestro aniversario y un papel arrugado con el teléfono del doctor. En ese momento supe quién había sido. Miguel, mi hijo de 35 años, que vivía conmigo desde que perdió su trabajo en la fábrica. Miguel, que había estado llegando cada vez más tarde, cada vez más borracho, cada vez con más amigos extraños que apestaban a marihuana y otras cosas que yo prefería no saber qué eran. Salí de mi cuarto y caminé hacia la cocina. El dolor en el pecho seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo peor, la rabia y la decepción que siente un padre cuando descubre que su propio hijo lo ha robado. Otra vez, porque no era la primera vez, aunque yo había preferido hacerme el tonto, pensar que quizás me equivocaba, que quizás había perdido el dinero yo solo. En la cocina encontré a Miguel sentado en la mesa con 2 de sus amigos. Los conocía de vista, el flaco Raúl, que tenía los brazos llenos de tatuajes y siempre andaba nervioso, y el gordo Nacho, que tenía los ojos rojos y hablaba muy despacio, como si estuviera en otro mundo. Los 3 tenían botellas de cerveza enfrente, y en la mesa había cenizas y papelitos que yo no quería saber qué eran. Miguel me vio entrar y no dijo nada. Siguió bebiendo su cerveza como si fuera lo más normal del mundo encontrarse así a las 6 de la mañana, robándole a su padre. Le dije: «Miguel, necesito que me devuelvas mi dinero. Me duele el pecho y no tengo medicinas». Él me miró con esos ojos que ya no eran los ojos de mi niño, sino los ojos de un extraño. Se rió, así nomás, se rió en mi cara. Sus amigos también se rieron, como si yo hubiera contado un chiste. «No tengo tu dinero, viejo», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Y aunque lo tuviera, no te lo daría. No necesitas medicinas, viejo. Necesitas morirte ya y dejarnos en paz».
Sus amigos se rieron más fuerte. El gordo Nacho hasta se atragantó con su cerveza de tanto reírse. Yo me quedé parado ahí, sintiendo cómo el mundo se me caía encima. Este era mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros cuando era pequeño, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando otros niños se burlaban de él en la escuela. Miguel, por favor, le dije, tratando de mantener la voz calmada. Sabes que sin esas pastillas me puedo morir. Tu mamá siempre decía que teníamos que cuidarnos entre nosotros, que la familia... No me vengas con mamá, me interrumpió, y ahora sí me estaba gritando. Mamá ya está muerta, ¿no te has dado cuenta? Muerta. Y tú también deberías estarlo. Nada más estás aquí ocupando espacio, gastando dinero que podríamos usar para cosas importantes. ¿Cosas importantes?, le pregunté. ¿Como estas botellas? ¿Como esas drogas que traes a la casa de tu madre? Se levantó tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. Sus amigos también se levantaron como si esperaran una pelea. Miguel caminó hacia mí, y yo pude oler el alcohol en su aliento, mezclado con algo más fuerte que me quemaba los ojos. Escúchame bien, viejo inútil, me dijo, acercando su cara a la mía. Esta es mi casa ahora. Tú ya no mandas aquí. Tú ya no sirves para nada. Lo único que haces es quejarte y pedir dinero para tus pinches medicinas. ¿Sabes qué? Mejor múrete ya y déjanos vivir en paz. Traté de retroceder, pero él me siguió. Le dije que por favor se calmara, que podíamos hablar como padre e hijo, que María no hubiera querido vernos así. Pero él no me escuchaba. Estaba gritando cosas horribles, diciéndome que era una carga, que no me quería en su casa, que ojalá me muriera de una vez. Entonces me empujó fuerte, con las dos manos en el pecho. Yo perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Mi brazo derecho se estrelló contra la esquina de la mesa de la cocina, esa mesa de madera que María había comprado en el mercado de San Juan hace 20 años. Escuché un crack, como cuando se rompe una rama seca, y después un dolor terrible que me subió desde la muñeca hasta el hombro. Me quedé en el suelo, agarrándome el brazo sin poder levantarme. El dolor era tan fuerte que no podía ni gritar. Solo podía respirar muy despacio, tratando de no desmayarme. Y Miguel se rió. Se rió a carcajadas, señalándome con el dedo mientras yo estaba ahí tirado en el suelo de mi propia cocina, con el brazo roto y sin poder levantarme. Sus amigos también se rieron, como si fuera lo más divertido que habían visto en su vida. Mira nomás, le dijo al flaco Raúl, el pinche viejo ya se cayó. Ahora sí se ve como lo que es, un estorbo. Traté de hablar, de pedirle que me ayudara a levantarme, que llamara a una ambulancia, que por favor recordara que yo era su padre. Pero él siguió riéndose. Se terminó su cerveza, agarró su chamarra y le dijo a sus amigos que se fueran, que ya no había nada que hacer ahí. Antes de irse, se acercó a donde yo estaba tirado y se agachó para hablarme al oído. Su voz ya no tenía nada de la rabia de antes. Ahora sonaba fría, como si estuviera hablando con un extraño en la calle. Me dijo, ahora sí te vas a morir, pinche viejo. ¿Y sabes qué? Me da mucho gusto. Por fin voy a poder vivir mi vida sin que estés jode y jode con tus medicinas y tus quejas. Ojalá te mueras antes de que regrese. Se levantó, se rió una vez más y se fue con sus amigos. Escuché cómo se cerraba la puerta de la casa, cómo arrancaba el carro que había comprado con mi dinero, cómo se alejaba dejándome ahí solo, tirado en el suelo con el brazo roto y sin nadie que me ayudara. Me quedé así como una hora, quizás dos. El dolor del brazo era terrible, pero el dolor del corazón era peor.
no el dolor físico del pecho, sino el dolor de saber que mi propio hijo, la persona que más había amado en este mundo después de María, me había empujado y se había reído de mi sufrimiento. Cuando finalmente logré levantarme, usando la silla como apoyo, fui hasta la ventana y vi que los vecinos estaban despertando. Doña Carmen estaba regando sus plantas, como todas las mañanas. Don Roberto estaba lavando su carro. La vida seguía normal para todo el mundo, mientras que para mí todo había cambiado para siempre. Fue en ese momento, parado en mi cocina con el brazo roto y sin un peso para mis medicinas, que decidí que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. No podía seguir permitiendo que mi hijo me tratara como si fuera basura. María no hubiera querido esto para ninguno de los dos. Si me estás escuchando, quizás pienses que debería haber perdonado a Miguel, que los hijos a veces cometen errores, que las familias deben permanecer unidas sin importar nada. Pero déjame contarte el resto de la historia. Déjame explicarte por qué, después de ese día, decidí que ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como si no valiera nada. Doña Carmen fue quien me encontró. Había escuchado ruidos desde temprano, me dijo después, pero pensó que eran los trabajadores de la construcción que andaban por el barrio. Cuando ya no aguantó más, se asomó por la ventana y me vio sentado en el suelo de la cocina, recargado contra la pared, agarrándome el brazo. En el hospital, mientras esperábamos a que me enyesaran el brazo, doña Carmen se sentó a mi lado en esa silla de plástico azul que crujen cuando uno se mueve. Tenía las manos en su regazo, como siempre, y me miraba con esos ojos de abuela que ha visto mucho en la vida. Pedro, me dijo muy quedito para que las enfermeras no escucharan, esto no puede seguir así. Ese muchacho te va a matar un día de estos. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio hijo, la persona que criaste con amor, se ha convertido en tu peor enemigo? ¿Cómo admites que has fracasado tan completamente como padre? Le dije que Miguel no había sido siempre así, que cuando era niño era diferente, que incluso de joven había sido un buen muchacho. Doña Carmen asintió, pero siguió esperando a que le contara la verdad completa. Todo empezó cuando murió María, le expliqué. O tal vez empezó antes, pero yo no quise verlo hasta que ella ya no estuvo ahí para ayudarme a cargarlo entre los dos. María murió un viernes de noviembre, hace 3 años. Cáncer en los pulmones, aunque nunca había fumado un cigarro en su vida. Los doctores dijeron que a veces pasa así, que el cuerpo simplemente decide enfermarse sin razón. Miguel estaba trabajando entonces en la fábrica de cemento. Tenía un trabajo estable, una novia que se llamaba Leticia. Planes de casarse pronto. Cuando María se enfermó, Miguel parecía devastado. Lloraba en el hospital, traía flores, se quedaba despierto toda la noche cuidándola cuando yo ya no podía más. Pensé que esto lo iba a hacer madurar, que iba a entender lo importante que es la familia, lo frágil que es la vida. Pero después del funeral, algo cambió. Al principio pensé que era normal, que todos procesamos el dolor de manera diferente. Miguel dejó de ir a trabajar algunos días. Llegaba tarde, con los ojos rojos, diciendo que había estado bebiendo con los amigos para olvidar a su mamá. Yo lo entendía. También tenía ganas de emborracharme para no sentir el vacío que había dejado María. Su jefe de la fábrica lo mandó llamar varias veces. Le dijeron que entendían su dolor, pero que tenía que regresar al trabajo o iban a tener que despedirlo. Miguel me juraba que iba a arreglar las cosas, que solo necesitaba un poco más de tiempo para superar la muerte de su madre.
Un día llegó a la casa gritando que los habían corrido del trabajo, que su jefe era un desgraciado que no tenía corazón, que todos en la fábrica eran unos envidiosos que habían estado esperando cualquier excusa para deshacerse de él. Yo traté de calmarlo, de sugerirle que fuera a disculparse, que explicara su situación. Pero él me gritó que yo no entendía nada, que no sabía lo que era perder el trabajo por culpa de otros. Leticia duró como 2 meses más. Venía a visitarlo, trataba de convencerlo de que buscara otro trabajo, de que dejara de beber tanto. Pero Miguel cada vez estaba más agresivo con ella. Le gritaba, la culpaba de presionarlo cuando él estaba sufriendo. Un día ella llegó llorando, me abrazó y me pidió perdón, pero dijo que ya no podía más, que Miguel ya no era el hombre del que se había enamorado. Después de que Leticia se fue, Miguel empeoró. Dejó de bañarse, de buscar trabajo, de salir de la casa para algo que no fuera comprar alcohol. Se levantaba al mediodía, se desayunaba con cerveza, se sentaba frente al televisor hasta que se quedaba dormido borracho en el sillón. Yo trataba de hablar con él. Le decía que entendía su dolor, que yo también extrañaba a su mamá todos los días, que ella no hubiera querido verlo así. Pero él me decía que yo no entendía nada, que él había perdido a la única persona que lo quería de verdad, que ahora solo le quedaba un viejo amargado que no hacía más que molestarlo. Los primeros robos fueron pequeños. Desaparecían 20 pesos de mi cartera, 50 pesos que yo había guardado para la luz. Cuando le preguntaba, él decía que no sabía nada, que tal vez yo los había perdido, que a mi edad era normal olvidar dónde ponía las cosas. Después empezó a traer amigos. Primero era solo el flaco Raúl, que había conocido en una cantina. Raúl era diferente a los amigos que Miguel había tenido antes. No trabajaba, siempre andaba pidiendo dinero prestado, tenía esa manera de hablar muy rápida y nerviosa que me hacía sentir incómodo. Un día llegué de hacer las compras y encontré a Miguel y a Raúl fumando algo que no era cigarro en el patio trasero. El olor era dulce y pesado, como hierba quemada pero diferente. Cuando me vieron, Raúl escondió lo que estaba fumando y Miguel me dijo que no fuera metiche, que lo que hicieran en su casa no era asunto mío. Le dije que esa seguía siendo mi casa, la casa que había compartido con su madre, y que no iba a permitir que se usaran drogas ahí. Miguel se rió y me dijo que era mi casa mientras yo pagara los gastos, pero que él vivía ahí y tenía derecho a hacer lo que quisiera. Empezó a desaparecer dinero más grande. Mi pensión completa se esfumó una vez. Miguel me juró que no había sido él, que tal vez me habían robado en la calle, que ya estaba muy viejo para andar cargando tanto dinero. Tuve que pedirle dinero prestado a doña Carmen para comer esa semana. Después desaparecieron cosas de la casa. Primero fue la cadena de oro que María había heredado de su abuela. Miguel dijo que no sabía dónde estaba, que tal vez se la había robado la muchacha que venía a hacer el aseo. Pero yo sabía que no teníamos muchacha desde que María se enfermó. Luego desapareció el anillo de matrimonio de María, que yo guardaba en mi tocador. Después sus aretes de perlas, los que le había regalado en nuestro aniversario número 20. Miguel siempre tenía una explicación, que tal vez los había movido de lugar y se me había olvidado, que tal vez habían entrado ladrones mientras estábamos dormidos. Para entonces, Miguel ya no solo bebía. Sus ojos estaban diferentes, más hundidos, más nerviosos. Había perdido peso y le temblaban las manos. Los amigos que traía eran cada vez peores. Además de Raúl, ahora venía el gordo Nacho, y después otros que yo ni siquiera conocía de nombre,
que llegaban a cualquier hora, hacían ruido, dejaban basura en el patio. Una noche me desperté porque escuché voces muy altas en la cocina. Eran como las 3 de la mañana. Me levanté y vi que Miguel estaba con 4 hombres que no conocía, todos sentados alrededor de la mesa, contando dinero y separando unos paquetitos blancos. Cuando me vieron, todos se quedaron callados. Miguel me dijo que me fuera a dormir, que no era asunto mío, pero yo le dije que sí era mi asunto, que esa era mi casa y que no iba a permitir que vendieran drogas ahí. Uno de los hombres se levantó y caminó hacia mí. Era alto y flaco, con cicatrices en la cara, y me dijo muy calmado que era mejor que me fuera a mi cuarto y me olvidara de lo que había visto. Miguel no me defendió. Se quedó sentado ahí, viendo cómo ese extraño me amenazaba en mi propia casa. Solo me dijo que me fuera a dormir, que ya hablaríamos al día siguiente. Al día siguiente no hablamos. Miguel se fue temprano y no regresó hasta la noche, borracho y agresivo. Le dije que tenía que escoger, o dejaba las drogas y respetaba la casa, o se iba a vivir a otro lado. Él me gritó que no tenía derecho a correrlo de la casa de su madre, que él había sufrido más que yo con su muerte, que yo no entendía lo que era perder a la única persona que lo había querido. Traté de llevarlo a un centro de rehabilitación. Gasté mis ahorros, los pocos pesos que había logrado esconder de él, para pagar un tratamiento. Miguel aceptó ir, pero solo duró una semana. Regresó diciendo que los doctores no lo entendían, que no sabían cómo ayudarlo, que el tratamiento era una pérdida de tiempo. Busqué trabajo para él. Hablé con don Roberto, que tenía una carnicería, con el hermano de doña Carmen, que tenía un taller mecánico. Todos me dijeron que le darían una oportunidad por respeto a la memoria de María. Pero Miguel nunca llegaba a trabajar, o llegaba tan borracho que tenían que mandarlo a su casa. La situación empeoró cuando Miguel descubrió mi tarjeta del banco. Al principio solo sacaba pequeñas cantidades, pensando que yo no me daría cuenta. Pero después empezó a vaciar toda mi pensión el mismo día que la depositaban. Yo llegaba al banco y me decían que ya no tenía dinero, que alguien había sacado todo con mi tarjeta. Hubo semanas en que no tuve para comer. Literalmente, no tenía ni un peso para comprar tortillas o frijoles. Doña Carmen a veces me traía comida, fingiendo que había cocinado de más y no quería que se echara a perder. Yo aceptaba porque no tenía opción, pero me daba mucha vergüenza depender de la caridad de los vecinos. Una vez estuve 3 días sin probar bocado. Miguel había sacado todo el dinero de mi pensión y después había desaparecido por varios días con sus amigos. Yo me quedé en la casa, sintiéndome cada vez más débil, esperando a que regresara para pedirle que me diera aunque fueran 20 pesos para comprar algo de comer. Cuando finalmente llegó, traía una botella de tequila y estaba riéndose con Raúl de algo que había pasado en la cantina. Le dije que tenía 3 días sin comer, que por favor me diera dinero para ir a la tienda. Él me miró como si fuera un estorbo, como si le estuviera pidiendo algo que no merecía. Me dijo: «No es mi culpa que seas tan inútil que no puedes conseguir tu propia comida. Yo no soy tu papá». Le recordé que yo era su papá, que él era mi hijo, que habíamos estado unidos toda la vida hasta que su madre murió. Pero él siguió bebiendo y me dijo que si tenía hambre, que saliera a pedir limosna, que seguro la gente se compadecería de un viejo patético. Fue durante una de esas discusiones que se me ocurrió grabar lo que decía. María tenía un viejo aparato para grabar sus canciones favoritas de la radio, un pequeño reproductor de casetes con micrófono.
Estaba guardado en su tocador junto con sus collares y sus cremas. Una noche, después de una discusión particularmente fea en la que Miguel me había gritado que ojalá me muriera para poder vivir en paz, fui al cuarto y saqué la grabadora. No sé exactamente por qué lo hice. Tal vez pensé que si él escuchaba cómo sonaba cuando me gritaba, se daría cuenta de lo cruel que estaba siendo. Empecé a grabar nuestras conversaciones, especialmente cuando él estaba borracho o drogado y decía cosas terribles. Tenía varias horas grabadas de Miguel diciéndome que era una carga, que ojalá me muriera, que no me quería en su casa, que era un viejo inútil que no servía para nada. Escuchar esas grabaciones me dolía, pero también me ayudaba a entender que esto no era normal, que ningún hijo debería tratarle así a su padre. Comencé a sentir que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo así para siempre. Doña Carmen me escuchó contar todo esto en el hospital, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callada un rato largo, viendo a las enfermeras pasar por el pasillo. Finalmente me dijo: «Pedro, ese muchacho ya no es tu hijo. No sé qué se hizo el Miguel que conocimos, pero el que vive contigo ahora es otra persona. Y esa persona te va a matar si no haces algo pronto». Tenía razón. Mientras me ponían el yeso en el brazo, decidí que cuando saliera del hospital, las cosas iban a cambiar. Ya no iba a permitir que Miguel me tratara como basura. Ya no iba a esperar a que él cambiara por sí solo. Ya era hora de que tomara decisiones difíciles, aunque fueran las más dolorosas que había tomado en mi vida. Cuando salí del hospital con el brazo enyesado, doña Carmen me esperaba afuera con su hijo Roberto y don Joaquín, el cerrajero del barrio. No habíamos planeado nada, pero ella había decidido por mí lo que yo no tenía valor de decidir solo. Pedro me dijo mientras caminábamos hacia mi casa: «Vamos a cambiar las cerraduras ahora mismo, antes de que ese muchacho regrese». Yo sentía un nudo en el estómago. Era mi hijo, por más que me hubiera tratado mal. Cambiar los candados significaba cerrarlo fuera de la casa donde había crecido, donde su madre lo había criado. Pero cuando llegamos y vi la cocina todavía con manchas de sangre en el suelo, donde había caído con el brazo roto, supe que doña Carmen tenía razón. Don Joaquín trabajó rápido, cambió la cerradura de la puerta principal y la del patio trasero. Roberto instaló una cadena nueva en la puerta, de esas que te permiten abrir solo una rendijita para ver quién llama. Mientras ellos trabajaban, doña Carmen me ayudó a limpiar la cocina y a juntar todas las botellas vacías que Miguel había dejado regadas por la casa. Encontramos cosas que yo no sabía que tenía en mi propia casa. En el cuarto de Miguel había jeringas usadas, pequeñas bolsitas de plástico con residuos blancos, cucharas quemadas que apestaban a químicos. Doña Carmen las juntó todas en una bolsa de basura, sin decir palabra, pero vi en su cara la tristeza de entender qué tan grave había sido todo. Cuando terminamos, don Joaquín me dio las llaves nuevas. Eran brillantes, completamente diferentes a las viejas llaves que María y yo habíamos usado durante 20 años. Simbolizaban algo nuevo, algo que me daba miedo, pero que sabía que era necesario. Al día siguiente fuimos juntos a la delegación. Doña Carmen insistió en acompañarme porque sabía que yo solo no iba a tener valor. El oficial que nos atendió era un hombre joven, tal vez de la edad de Miguel, que me escuchó contar mi historia con paciencia. ¿Su hijo lo golpeó?, me preguntó, viendo el yeso en mi brazo. Le expliqué lo que había pasado, cómo Miguel me había empujado, cómo se había reído mientras yo estaba tirado en el suelo con el brazo roto,
Le conté también sobre los robos, sobre las drogas, sobre las amenazas. El oficial escribía todo en su computadora, asintiendo de vez en cuando. ¿Tiene alguna evidencia de lo que me está contando?, me preguntó. Entonces recordé la grabadora de María. Le dije que tenía grabaciones de Miguel amenazándome, insultándome, diciéndome que ojalá me muriera. El oficial me pidió que trajera las grabaciones, que serían importantes para el caso. Cuando regresé a casa, busqué la grabadora en el tocador de María. Ahí estaban todas las casetes, ordenaditas como ella las había dejado. Las primeras eran sus canciones favoritas: Pedro Infante, Javier Solís, Amalia Mendoza. Pero las últimas eran las grabaciones que yo había hecho de Miguel durante los últimos meses. Puse una de las casetes y escuché otra vez la voz de mi hijo diciéndome que era un estorbo, que no me quería en su casa, que ojalá me muriera pronto para dejar de ser una carga. Era doloroso escucharlo, pero también me recordaba por qué había tomado esta decisión. Miguel regresó 3 días después. Yo estaba en la cocina preparando un caldo de pollo que doña Carmen me había enseñado a hacer cuando escuché que trataba de abrir la puerta principal. Intentó varias veces con su llave vieja y después comenzó a golpear la puerta. «¡Papá!», gritaba desde afuera. «¡Abre la puerta! ¿Qué pasa con la cerradura?». Su voz sonaba desesperada, pero no asustada. Sonaba enojada, como la de alguien que está acostumbrado a conseguir lo que quiere a gritos. Yo me quedé muy quieto en la cocina, sin hacer ruido. «Sé que estás ahí, viejo», siguió gritando. «Abre esta pinche puerta ahora mismo». Después empezó a patear la puerta, a golpearla con los puños. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Vi por la ventana que doña Carmen estaba parada en su puerta, lista para llamar a la policía si era necesario. Durante 2 horas Miguel estuvo gritando, amenazando, prometiendo que iba a romper la puerta si no le abría. Decía que esa era su casa, que yo no tenía derecho a dejarlo afuera, que su mamá jamás hubiera permitido algo así. Fue entonces que saqué la grabadora y puse una de las casetes donde él me decía que ojalá me muriera. Su propia voz llenó la cocina. «Sería mejor que te murieras ya, pinche viejo. Nada más eres una carga. Nada más gastas dinero que no tienes». Escuchar esa grabación mientras él gritaba afuera me dio fuerzas para no abrir la puerta. Este era el mismo hombre que ahora reclamaba derechos de hijo, el mismo que me había dicho que me muriera. Finalmente se fue, pero regresó esa misma noche. Esta vez traía a Raúl y a otros amigos. Gritaron durante horas, amenazaron con romper las ventanas, dijeron que iban a conseguir la manera de entrar. Yo llamé a la policía, y cuando llegaron, Miguel y sus amigos ya se habían ido. Durante las siguientes semanas, Miguel regresó varias veces. A veces venía solo, otras veces con amigos. Siempre gritaba, siempre amenazaba, pero yo ya no tenía miedo. Tenía las grabaciones para recordarme quién era realmente, y tenía a mis vecinos que me apoyaban. Poco a poco, sus visitas se fueron espaciando. Una vez a la semana, después cada 2 semanas. La última vez que vino fue un domingo por la mañana, cuando yo estaba regando las plantas de María en el patio. Ya no gritaba ni amenazaba. Solo se quedó parado afuera de la puerta, como esperando que yo saliera a hablar con él. Pero yo no salí. Me quedé cuidando las flores de María, las mismas que ella había plantado cuando recién nos casamos. Rosas rojas, claveles blancos y una pequeña mata de hierbabuena que usaba para hacer té. Durante los meses que Miguel había vivido conmigo drogándose, había descuidado completamente el jardín. Las plantas estaban secas, llenas de maleza, casi muertas.
Ahora tenía tiempo para cuidarlas otra vez. Cada mañana me levantaba temprano, no por dolor ni por preocupación, sino porque quería ver el amanecer en mi jardín. Regaba las plantas, quitaba la maleza, hablaba con las flores como María solía hacer. Los vecinos comenzaron a visitarme más seguido. Don Roberto me traía carne de su carnicería. Doña Carmen me enseñaba recetas nuevas. Los niños del barrio se asomaban por la cerca para ver cómo crecían las flores. Por primera vez en años, mi casa volvía a sentirse como un hogar, no como una prisión. Mi brazo sanó bien. El doctor González me dijo que para un hombre de mi edad me había recuperado muy rápido. También me felicitó porque mi presión arterial había mejorado muchísimo. Ya no necesitaba tantas pastillas, y las que tomaba las podía comprar sin problema porque tenía toda mi pensión para mí. Fue doña Carmen quien me habló del padre Ramírez. Ella había estado llevando ropa usada a un albergue para niños huérfanos que quedaba cerca del mercado, y el sacerdote que lo dirigía siempre andaba buscando voluntarios. Necesita gente que sepa leer, me dijo doña Carmen, para ayudar a los niños con la tarea. También necesita gente que sepa cocinar, que sepa arreglar cosas. Creo que te haría bien, Pedro. Esos niños necesitan abuelos, y tú necesitas sentirte útil otra vez. Al principio me daba pena. No había estado cerca de niños desde que Miguel era pequeño, y no sabía si todavía recordaba cómo tratarlos. Pero cuando conocí al padre Ramírez, un hombre gordito y sonriente que parecía tener energía para 10 personas, me convenció de que lo intentara. El albergue era un edificio viejo pero limpio, lleno de niños de todas las edades. Algunos habían perdido a sus padres, otros habían sido abandonados, algunos llegaban golpeados o desnutridos, pero todos tenían algo en común. Necesitaban que alguien los quisiera, que alguien tuviera paciencia con ellos. Mi primer día fue ayudar a los más pequeños con la tarea. Una niñita de 7 años, llamada Esperanza, no sabía leer y se frustraba mucho tratando de entender las letras. Me senté a su lado y le enseñé cómo le había enseñado a Miguel cuando tenía su edad. Con paciencia, repitiendo las letras hasta que empezó a reconocerlas. Cuando Esperanza logró leer su primera oración completa, me abrazó tan fuerte que casi me hizo llorar. Hacía años que no sentía la alegría de ayudar a alguien, de ser útil para algo bueno. Empecé a ir al albergue 3 veces por semana. Les enseñaba a leer a los más pequeños, ayudaba en la cocina preparando comida para todos, reparaba juguetes rotos y muebles viejos. El padre Ramírez me decía que era una bendición tenerme ahí, que los niños me habían tomado mucho cariño. Los niños empezaron a llamarme Abuelo Pedro. Me contaban sus problemas, me pedían consejos, me enseñaban juegos que yo no conocía. Era hermoso ver cómo, a pesar de todo lo que habían sufrido, seguían siendo capaces de reír, de confiar en los adultos, de soñar con un futuro mejor. Había un niño, Carlitos, que me recordaba mucho a Miguel cuando era pequeño. Tenía 10 años, era muy inteligente, pero había llegado al albergue después de que su papá lo golpeara por sacar malas calificaciones. Al principio no hablaba con nadie. Se quedaba sentado en un rincón, desconfiando de todos los adultos. Poco a poco, Carlitos comenzó a acercarse a mí. Me ayudaba a regar las plantas del patio del albergue. Me hacía preguntas sobre cómo arreglar cosas rotas. Un día me preguntó si todos los papás golpeaban a sus hijos, si era normal que los adultos lastimaran a los niños. Le dije que no, que los papás de verdad protegen a sus hijos, que nunca los lastiman. Le conté que yo había tenido un hijo al que quise mucho,
pero que a veces las personas se enferman del corazón y se olvidan de cómo amar. Carlitos me preguntó qué había pasado con mi hijo. Le dije que se había perdido, pero que yo había aprendido que a veces uno encuentra nuevos hijos en lugares inesperados. Él me abrazó y me dijo que ojalá yo hubiera sido su papá. Los domingos, cuando el albergue organizaba actividades especiales, yo llevaba mi guitarra vieja y les cantaba canciones que María me había enseñado. Los niños se sentaban en círculo y cantaban conmigo, inventando versos nuevos, riéndose cuando yo me equivocaba con las palabras. Fue durante uno de esos domingos felices que llegó el licenciado Morales. Era un abogado joven, bien vestido, que preguntó por mí en la recepción del albergue. El padre Ramírez vino a buscarme mientras yo estaba en el patio enseñándoles a los niños cómo plantar frijoles en macetas. El licenciado me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto legal relacionado con mi hijo Miguel. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. No sabía si era buena o mala noticia. Nos sentamos en la oficina del padre Ramírez y el abogado abrió una carpeta con muchos papeles. Me explicó que Miguel había sido arrestado 3 semanas atrás por robo a mano armada y por vender drogas cerca de una escuela primaria. Lo habían agarrado con las manos en la masa, tratando de venderle cocaína a unos estudiantes de secundaria. Se encuentra en la cárcel La Modelo, me dijo el licenciado. El juez le puso una fianza muy alta porque es reincidente y porque los delitos que cometió son graves. Si no puede pagar la fianza, va a estar en prisión hasta su juicio, que podría ser dentro de varios meses. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto. El abogado me explicó que Miguel había dado mi nombre como su contacto de emergencia y que tenía derecho a saber que su hijo estaba preso. ¿Él me está pidiendo ayuda?, le pregunté. Todavía no, me dijo el licenciado. Pero es probable que lo haga pronto. La fianza es de 50,000 pesos y él no tiene esa cantidad de dinero. Probablemente va a pedirle que venda su casa o que saque un préstamo para ayudarlo. Me quedé callado un rato largo, procesando la información. Miguel estaba preso, solo, probablemente asustado. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo. Una parte de mí sentía pena por él, ganas de ayudarlo como siempre había hecho. Pero después recordé mi brazo roto. Recordé las semanas sin comer. Recordé su risa cuando me empujó al suelo. Recordé también a Esperanza aprendiendo a leer, a Carlitos preguntándome sobre los papás que no lastiman, a todos los niños del albergue que me necesitaban. Le dije al licenciado que lo pensaría, pero en el fondo ya sabía cuál iba a ser mi respuesta. Durante los siguientes días, mientras ayudaba a los niños con sus tareas y cuidaba el jardín de María, reflexioné mucho sobre lo que significaba ser padre, sobre cuándo la ayuda se convierte en complicidad, sobre cuándo el amor se convierte en debilidad. Una semana después, el licenciado Morales me volvió a buscar. Esta vez llegó directamente a mi casa, en la tarde, cuando yo estaba podando las rosas de María. Su hijo quiere verlo, me dijo. Ha estado preguntando por usted todos los días. Dice que necesita hablarle urgentemente, que es un asunto de vida o muerte. Le dije que si Miguel quería hablar conmigo, podía escribirme una carta, pero que no iba a visitarlo a la cárcel y que no iba a pagar su fianza. El abogado pareció sorprendido. Me dijo que entendía que hubiera problemas familiares, pero que Miguel era mi hijo, mi única familia, y que tal vez esta experiencia en la cárcel lo había hecho reflexionar sobre sus errores. Le conté entonces todo lo que había pasado: los robos, las drogas, las amenazas, el día que me rompió el brazo.
Le mostré las grabaciones donde Miguel me decía que ojalá me muriera. El licenciado escuchó todo con atención y al final asintió con comprensión. Entiendo su posición, don Pedro, me dijo. Pero quiero que sepa que su hijo dice que ha cambiado, que ahora entiende el daño que le hizo. Tal vez sería bueno que le diera una oportunidad de disculparse. Le dije que durante 3 años le había dado oportunidades a Miguel, que había gastado mis ahorros tratando de ayudarlo, que había aguantado humillaciones esperando a que cambiara, pero que ya no tenía más oportunidades que dar. Esa noche, sentado en mi cocina mientras cenaba el guisado que había aprendido a cocinar, pensé mucho en Miguel. Me imaginé cómo estaría en la cárcel, si tendría frío, si tendría hambre, si estaría arrepentido de verdad o solo asustado por las consecuencias de sus actos. Pero después pensé en Esperanza, en Carlitos, en todos los niños del albergue que habían sufrido por culpa de adultos que no supieron cuidarlos. Pensé en María, en lo orgullosa que estaría de verme ayudar a esos niños en lugar de seguir siendo víctima de nuestro propio hijo. Tomé la grabadora de María y puse una de las casetes donde Miguel me decía que era un estorbo, que no me quería en su casa. Su voz llenó la cocina silenciosa. Ojalá te mueras ya, pinche viejo. Serías más útil muerto que vivo. Esas palabras me recordaron por qué había tomado la decisión de cerrarle la puerta. Miguel había tenido años para cambiar, años para buscar ayuda, años para tratarme con respeto. Pero había elegido las drogas, había elegido robar, había elegido convertirse en una persona que ya no reconocía como mi hijo. Al día siguiente, llamé al licenciado Morales y le dije que no iba a ayudar a Miguel con la fianza, que no iba a visitarlo y que no quería que me volviera a contactar sobre este asunto. Le pedí que le dijera a Miguel que había tomado su decisión y que ahora él tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos como el hombre adulto que era. Esa tarde fui al albergue más temprano que de costumbre. Los niños corrieron a abrazarme cuando me vieron llegar, como siempre hacían. Esperanza me enseñó un dibujo que había hecho de los dos leyendo juntos, y Carlitos me pidió que le enseñara a arreglar una bicicleta que se había roto. Mientras trabajaba con las pequeñas manos de Carlitos arreglando la cadena de la bicicleta, entendí que había tomado la decisión correcta. Estos niños merecían mi tiempo, mi cariño, mi paciencia. Ellos no me habían elegido, pero yo sí los había elegido a ellos, y ellos a mí. Miguel tendría que aprender, como había aprendido yo, que las decisiones tienen consecuencias, y que a veces esas consecuencias no se pueden evitar con lágrimas ni con promesas de cambio. 3 años pasaron como un suspiro tranquilo. 3 años en los que mi casa volvió a oler a comida casera y no a alcohol rancio. 3 años en los que el jardín de María floreció otra vez, lleno de colores que parecían sonreírme cada mañana cuando salía a regarlas con el sol apenas asomándose. Los niños del albergue habían crecido. Esperanza ya leía libros completos, historias de princesas y dragones que me pedía que le comprara cada vez que íbamos juntos al mercado. Carlitos había aprendido a arreglar no solo bicicletas, sino también radios viejos, juguetes rotos, cualquier cosa que tuviera tuercas y tornillos. Me decía que cuando fuera grande quería tener un taller, como el que yo nunca tuve, pero siempre soñé. Había otros niños nuevos también. La pequeña Ana, que había llegado hace 6 meses después de que su abuela muriera y no quedara nadie más para cuidarla. El gordito Ramón, que tenía apenas 5 años, pero ya sabía cocinar mejor que muchos adultos porque había tenido que cuidar a sus hermanos menores
antes de llegar al albergue. Todos ellos me llamaban Abuelo Pedro, y yo me había acostumbrado tanto a ese nombre que a veces se me olvidaba que había existido un tiempo en que solo tenía un hijo que me gritaba y me robaba. Mi brazo había sanado completamente. Ya no me dolía ni cuando llovía, como me había advertido el doctor González que podría pasar. Mi presión estaba perfecta, mi corazón latía fuerte y parejo, y por primera vez en años me levantaba cada mañana con ganas de vivir el día que tenía enfrente. Doña Carmen decía que me veía más joven, que tenía los ojos más brillantes. Don Roberto bromeaba que seguramente había encontrado una novia secreta, porque andaba muy contento y siempre estaba silbando mientras cuidaba las plantas. Yo me reía y les decía que mi novia eran los niños del albergue, que ellos me mantenían enamorado de la vida. Los domingos había empezado una tradición nueva. Después de misa, invitaba a algunos de los niños más grandes a comer a mi casa. Les enseñaba a cocinar los platillos que María me había enseñado: mole poblano, chiles en nogada, pozole rojo como le gustaba a ella. Ellos me ayudaban a picar cebolla, a moler chiles, a revolver las ollas mientras les contaba historias de cuando yo era niño, cuando México era diferente y las familias se sentaban todas juntas a la mesa. Era un domingo de marzo, después de uno de esos almuerzos llenos de risas y platos sucios, cuando sonó el teléfono. Esperanza y Carlitos estaban ayudándome a lavar los trastes, salpicando agua por toda la cocina e inventando canciones tontas sobre los platos bailarines, cuando el timbre del teléfono viejo cortó nuestras carcajadas. Al principio pensé que era doña Carmen, que a veces llamaba los domingos para preguntarme si necesitaba algo del mercado. O tal vez el padre Ramírez, que ocasionalmente me hablaba para preguntarme si podía quedarme unas horas extra cuando alguna de las cuidadoras no podía ir a trabajar. Pero cuando contesté, la voz que escuché del otro lado me heló la sangre. Era una voz que no había oído en 3 años, pero que reconocí inmediatamente. Una voz más ronca, más quebrada, pero inconfundiblemente suya. «Papá», dijo la voz, y era como si hubiera regresado a aquella mañana cuando me empujó y me rompió el brazo. «Papá, soy yo, soy Miguel». Me quedé callado, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Los niños siguieron jugando en la cocina, ajenos a la tormenta que se había desatado en mi pecho con solo escuchar esa palabra. Papá. Una palabra que no había escuchado en 3 años. Una palabra que me dolía más de lo que esperaba. Papá, por favor no cuelgues, siguió diciendo Miguel, y ahora podía escuchar que estaba llorando. Por favor, necesito hablar contigo. Te he estado extrañando tanto, papá. Tanto. Su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. Ya no tenía esa agresividad que recordaba de nuestras últimas conversaciones, esa manera de hablar como si el mundo entero le debiera algo. Ahora sonaba como un niño asustado. «¿Dónde estás?», le pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. El eco metálico en la línea, el ruido de fondo que sonaba a puertas pesadas y voces lejanas, me dieron la respuesta antes de que él pudiera hablar. «Estoy en la Modelo, papá. En la cárcel. Llevo aquí 3 meses y he tenido mucho tiempo para pensar en ti, en mamá, en todo lo que hice mal». Escuché cómo respiraba profundo antes de seguir hablando, como si estuviera juntando valor para decir algo muy difícil. «Papá, fui un hijo terrible. Fui el peor hijo que podía existir. Te robé, te falté al respeto, te lastimé cuando lo único que habías hecho siempre era amarme y cuidarme. Cuando te empujé y te rompí el brazo,
Cuando me reí mientras estabas ahí en el suelo, papá, no sé qué me pasó, no sé en qué me había convertido. Carlitos se acercó a mí, preocupado porque vio que había dejado de sonreír. Me tiró de la camisa y me preguntó si estaba bien. Yo le hice una señal para que siguiera jugando, pero él se quedó cerca, como hacen los niños cuando sienten que algo importante está pasando. He estado limpio 3 meses, papá, siguió diciendo Miguel. 3 meses sin drogas, sin alcohol. Aquí hay un programa, terapias, y he estado yendo a todas. He aprendido muchas cosas sobre mí mismo, sobre lo que me llevó a lastimarte tanto. Y te juro por la memoria de mi mamá, que he cambiado. Te juro que ya no soy la misma persona que te hizo tanto daño. Su voz se quebró completamente cuando mencionó a María. Lo escuché sollozar del otro lado de la línea, un llanto profundo que me recordó a cuando era pequeño y venía corriendo a que lo consolara después de que otros niños se burlaran de él en la escuela. Papá, necesito pedirte perdón. Necesito que sepas que me arrepiento de cada cosa horrible que te dije, de cada peso que te robé, de cada día que te hice sufrir. Tú no merecías nada de eso. Tú solo merecías amor y respeto, y yo te di lo contrario. Una parte de mí quería colgar el teléfono. Una parte de mí recordaba perfectamente su risa cuando me empujó, sus palabras diciéndome que ojalá me muriera pronto. Pero otra parte, esa parte que había sido padre durante 35 años antes de que todo se volviera una pesadilla, esa parte se conmovía escuchando a mi hijo llorar. Miguel, le dije finalmente, ¿qué quieres de mí? Hubo un silencio largo. Después su voz sonó aún más pequeña, más desesperada. Papá, estoy en problemas muy grandes. Me acusaron de robo a mano armada y de vender drogas cerca de una escuela. Sé que es terrible, sé que hice cosas imperdonables, pero papá, me van a dar 15 años de cárcel si no consigo un buen abogado. Mi corazón se aceleró. 15 años. Mi hijo, por más que me hubiera lastimado, iba a pasar 15 años de su vida en la cárcel. La fianza son 50,000 pesos, papá. 50,000 pesos para poder salir mientras espero el juicio, para poder conseguir un abogado que me defienda bien. Si no pago la fianza, me van a tener aquí encerrado hasta el juicio, y eso puede tardar 1 año o más. Sentí que las piernas me temblaban. 50,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era más de lo que ganaba en 2 años con mi pensión. Papá, siguió Miguel, sé que es mucho dinero. Sé que es injusto pedírtelo después de todo lo que te hice. Pero eres el único que tengo. No tengo a nadie más en el mundo. Si vendes la casa, si sacas un préstamo contra la casa, podrías juntar ese dinero. Y te juro por la vida de mi mamá, que cuando salga de esto voy a trabajar día y noche para pagártelo todo. La casa. Quería que vendiera la casa donde había vivido con María durante 20 años. La casa donde ella había plantado sus flores, donde había cocinado miles de comidas, donde habíamos sido felices antes de que todo se complicara. No puedo hacer eso, Miguel, le dije. No puedo vender la casa de tu mamá. Papá, por favor, me dijo, y su voz se volvió más desesperada. Mira, entiendo que no confíes en mí. Entiendo que pienses que voy a volver a las mismas cosas. Pero papá, la cárcel me cambió. Ver a otros hombres aquí, hombres que perdieron a sus familias por las mismas tonterías que yo hice, eso me abrió los ojos. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero él siguió hablando como si no me hubiera escuchado. Aquí hay un hombre que se llama Don Aurelio, papá. Tiene 70 años y lleva 10 en la cárcel porque mató a alguien manejando borracho.
Me ha estado contando de su hijo, que nunca lo vino a visitar, que lo abandonó completamente. Y me dice que entiende por qué su hijo hizo eso, que él se lo ganó con sus malas decisiones. Miguel respiró hondo antes de continuar. Pero también me dice que si su hijo le diera una última oportunidad, él haría todo lo posible por demostrarle que puede cambiar. Papá, yo quiero ser esa oportunidad. Quiero demostrarte que todavía puedo ser el hijo que tú criaste, el hijo que mamá amó. Esperanza se acercó otra vez y me abrazó la pierna, como hacía cuando sentía que yo estaba triste. La cargué y la senté en la silla de la cocina. Le dije que siguiera jugando con Carlitos, que yo terminaría de hablar por teléfono en un momento. Miguel, le dije, han pasado 3 años desde que nos vimos. 3 años desde que me empujaste y me rompiste el brazo. ¿De verdad esperas que confíe en ti otra vez? Papá, sé que es difícil. Sé que te lastimé de maneras que tal vez no se pueden perdonar. Pero te estoy pidiendo que me veas una vez más. Ven a visitarme aquí, mira mis ojos, escucha lo que tengo que decir. Si después de verme decides que no puedes ayudarme, lo voy a entender. Pero al menos dame la oportunidad de pedirte perdón en persona. Su voz se quebró otra vez. Papá, soy tu único hijo. Sé que fui terrible, sé que no me lo merezco, pero eres el único que tengo. Si tú no me ayudas, voy a pasar los mejores años de mi vida en la cárcel. Y cuando salga, ya no voy a tener nada. Ya no voy a tener casa. Ya no voy a tener familia. Ya no voy a tener esperanza. Lo escuché llorar en silencio por unos segundos antes de seguir. Mamá siempre decía que la familia se ayuda sin importar nada, que cuando uno de nosotros se cae, los otros lo levantan. Yo sé que me caí, papá. Sé que me caí muy feo, muy profundo. Pero todavía estoy aquí. Todavía soy tu hijo. Y todavía creo que puedo levantarme si tú me das la mano. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban tanto que apenas pude poner el auricular en su lugar. Carlitos y Esperanza me miraban con esos ojos grandes y preocupados que ponen los niños cuando ven que los adultos están alterados. ¿Está todo bien, abuelo Pedro?, me preguntó Esperanza. Les dije que sí, que todo estaba bien, pero sabía que no era cierto. Nada estaba bien. En 5 minutos, una llamada telefónica había desmoronado la paz que había construido durante 3 años. Mi hijo estaba en la cárcel, enfrentando 15 años de prisión, pidiéndome que vendiera la casa de María para salvarlo. Esa noche, después de llevar a los niños de regreso al albergue, me senté en la cocina con una taza de café que se fue enfriando mientras yo pensaba. En mi mente se peleaban 2 voces diferentes, una que me recordaba cómo Miguel me había tratado, cómo se había reído de mi sufrimiento, cómo me había robado hasta la dignidad. Otra que me recordaba sus primeros pasos, sus primeras palabras, la manera en que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, gritando «¡Papá!», con los bracitos abiertos. ¿Cuál de esos 2 Migueles era real? ¿El niño que había amado con todo mi corazón? ¿O el hombre que me había empujado y se había reído mientras yo estaba tirado en el suelo con el brazo roto? Me levanté y fui al cuarto de María. Ahí seguía su tocador, con sus cremas, sus collares y la vieja grabadora donde yo había estado guardando las casetes durante todos estos años. Las últimas casetes tenían las grabaciones de Miguel insultándome, amenazándome, diciéndome que ojalá me muriera. Las primeras tenían sus canciones favoritas, las que escuchaba mientras se peinaba en las mañanas. Tomé una de las casetes con las grabaciones de Miguel y la puse en la grabadora. Su voz llenó el cuarto silencioso. «No necesitas medicinas, viejo.
Necesitas morirte ya y dejarnos en paz. Después su risa, esa risa cruel que había escuchado mientras me dolía el brazo roto. Pero después tomé la fotografía de María que tenía en el tocador. Era de nuestro aniversario número 20, cuando habíamos ido a comer a un restaurante elegante en el centro. Ella tenía puesto su vestido azul favorito, el que guardaba para ocasiones especiales, y los aretes de perlas que yo le había regalado. En la foto estábamos abrazados, sonriendo como si el mundo entero fuera nuestro. María siempre había creído en las segundas oportunidades. Cuando Miguel era adolescente y había empezado a llegar tarde a casa, a sacar malas calificaciones, ella siempre encontraba razones para defenderlo. Es parte de crecer, me decía, ya se le va a pasar. Cuando lo habían expulsado de la escuela por pelearse con un compañero, ella había ido a suplicarle al director que le diera otra oportunidad. ¿Qué hubiera hecho María si estuviera viva? ¿Hubiera vendido la casa para sacar a Miguel de la cárcel? ¿O hubiera entendido, como yo, que a veces ayudar a alguien significa dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta que el sol empezó a salir, pensando en Miguel llorando al teléfono, pensando en María sonriéndome desde la fotografía, pensando en los niños del albergue que me necesitaban, pensando en la casa llena de recuerdos que él quería que vendiera. Al día siguiente llamé al albergue y les dije que no iba a poder ir. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para tomar una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Doña Carmen vino a visitarme por la tarde, preocupada porque don Roberto la había visto muy pensativo desde temprano. Le conté de la llamada de Miguel, de su petición, de mi conflicto interno. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando pero sin juzgar. Pedro, me dijo cuando terminé de hablar, ¿tú crees que Miguel ha cambiado de verdad? Le dije que no lo sabía, que sonaba diferente, más arrepentido, pero que también había sonado arrepentido otras veces y después había vuelto a lo mismo. ¿Y si es cierto que cambió?, me preguntó. ¿Y si esta vez es diferente y tú no le das la oportunidad? No lo sé, doña Carmen, le dije. No sé si tengo derecho a arriesgar la casa de María. No sé si tengo derecho a arriesgar mi futuro por alguien que me trató como me trató Miguel. Ella se quedó callada un rato, viendo las plantas del jardín que estaban floreciendo hermosas bajo el sol de la tarde. ¿Sabes qué creo, Pedro?, me dijo finalmente. Creo que necesitas verlo. Necesitas mirarlo a los ojos y decidir por ti mismo si es el mismo hombre que te lastimó o si es realmente tu hijo pidiendo ayuda. Tenía razón. Durante 3 días había estado tratando de tomar una decisión basándome solo en recuerdos y en una llamada telefónica. Pero no podía saber realmente cómo me sentía hasta ver a Miguel cara a cara. Esa noche tomé una decisión. Iba a ir a visitarlo a la cárcel. No para prometerle nada, no para darle esperanzas falsas, sino para mirarlo a los ojos y saber si el hombre que estaba ahí adentro era mi hijo o el extraño que me había empujado. Me preparé para el viaje como si fuera a una cita muy importante. Me puse mi camisa blanca más limpia, los pantalones que usaba para ir a misa, los zapatos que María me había regalado en mi cumpleaños. Tomé la fotografía de ella, la misma del aniversario, y la guardé en mi cartera. Y después, casi sin pensar, tomé también la grabadora vieja con las casetes donde Miguel me había dicho tantas cosas horribles. No sabía exactamente por qué la llevaba, pero algo me decía que la iba a necesitar. El camión que iba hacia la Modelo salía temprano en la mañana. Mientras veía pasar los edificios por la ventana,
Pensé en todos los domingos que había pasado con los niños del albergue, en todas las tardes regando las plantas de María, en todos los días felices que había tenido durante estos 3 años de paz. Si decidía ayudar a Miguel, todo eso podría cambiar. Tendría que vender la casa, buscar otro lugar donde vivir, usar todos mis ahorros en abogados y fianzas. Y no tenía garantía de que Miguel hubiera cambiado realmente. No tenía garantía de que no fuera a volver a las drogas y a los robos tan pronto como saliera. Pero si no lo ayudaba, mi único hijo iba a pasar 15 años en la cárcel. 15 años durante los cuales yo iba a preguntarme todos los días si había tomado la decisión correcta, si había sido un padre cruel o un padre sabio. Cuando el camión se detuvo frente a los muros altos y grises de la Modelo, supe que no había vuelta atrás. En unos minutos iba a estar frente a frente con Miguel por primera vez en 3 años. Y después de esa conversación, iba a tener que tomar la decisión más difícil de mi vida. La cárcel. La Modelo era exactamente como me la había imaginado. Muros altos de concreto gris, alambres de púas que brillaban bajo el sol como cuchillos, y ese silencio pesado que te aplasta el pecho antes de que empieces a escuchar los ruidos de adentro. Guardias con uniformes que parecían haber visto demasiado, mirándote como si fueras culpable de algo solo por estar ahí. Mientras esperaba en la fila para la revisión, junto con otras familias que tenían esa misma cara de dolor mezclado con esperanza, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Una señora mayor, como de mi edad, lloraba silenciosamente mientras abrazaba una bolsa de plástico llena de comida casera. Un niño pequeño le preguntaba a su mamá por qué su papá vivía en esa casa tan fea. Y yo ahí parado, con mi grabadora vieja en una bolsa, sintiéndome como un extraño en mi propia historia. Cuando finalmente llegó mi turno, el guardia revisó mis papeles y me miró con esa expresión que tienen los que trabajan en estos lugares, como si hubieran visto pasar 1000 historias tristes y ya nada los sorprendiera. «Es su primera visita», me dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Algo en mi cara le decía que yo nunca había estado en una cárcel. Me explicó las reglas. No podía tocar al prisionero. No podía darle nada sin autorización. Tenía 30 minutos para la visita. Después me llevó por pasillos largos que olían a desinfectante y a tristeza, hasta una sala llena de mesas pequeñas donde otros prisioneros ya estaban hablando con sus familias. Y entonces lo vi. Miguel estaba sentado al final de la sala, en una mesa cerca de la ventana. Al principio no lo reconocí. Había perdido tanto peso que parecía otra persona completamente. Sus ojos, que antes siempre habían sido grandes y expresivos como los de su madre, ahora estaban hundidos en unas ojeras moradas que le daban aspecto de enfermo. Tenía el cabello rapado muy corto, y cuando sonrió al verme, noté que le faltaban 2 dientes de adelante. «Papá», me dijo cuando me acerqué a la mesa, y su voz se quebró inmediatamente. «Papá, viniste. No podía creer que fueras a venir». Me senté frente a él, separados por esa mesa de metal que parecía tan pequeña, pero que se sentía como un océano entre nosotros. Durante unos segundos no dije nada, solo lo miré, tratando de encontrar al niño que había criado en este hombre demacrado que tenía enfrente. «Te ves terrible», le dije, porque no sabía qué más decir. Él se rió, pero fue una risa triste, sin alegría. «Me siento terrible, papá. Pero también me siento... no sé cómo explicártelo. Más claro, como si hubiera estado dormido durante años y apenas me estuviera despertando». Me contó sobre la rutina en la cárcel. Se levantaba a las 5 de la mañana, limpiaba su celda.
desayunaba una papilla que sabía a cartón, trabajaba en el taller de carpintería haciendo muebles baratos. Por las tardes tenía terapia grupal con otros prisioneros y por las noches, antes de que apagaran las luces, leía libros que le prestaban en la biblioteca de la prisión. He leído más en estos 3 meses que en toda mi vida, papá. Libros sobre adicción, sobre cómo perdonarse a uno mismo, sobre cómo reconstruir relaciones rotas, y cada página me recordaba algo que te había hecho, algo horrible que te había dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas de autocompasión que yo recordaba. Estas parecían diferentes, más profundas. Papá, he pensado tanto en mamá desde que estoy aquí. ¿Te acuerdas cuando yo tenía 8 años y se me perdió mi perrito, el Canelo? Lloré durante días, y ella me consoló diciéndome que a veces las cosas que amamos se van, pero que el amor que sentimos por ellas se queda para siempre en nuestro corazón. Claro que me acordaba. María había abrazado a Miguel toda esa noche mientras él lloraba por su perrito. Yo perdí ese amor, papá. No sé cuándo ni cómo, pero lo perdí. Y en lugar de amor, mi corazón se llenó de veneno, de rabia, de culpa por no poder ser el hombre que mamá hubiera querido que fuera. Y saqué todo ese veneno contigo, que eras lo único bueno que me quedaba. Me explicó que en la terapia grupal había conocido a hombres que habían perdido a sus familias por las drogas, por la violencia, por las malas decisiones. Algunos llevaban 10, 15 años sin recibir una visita, sin una carta, completamente abandonados por las personas que una vez los habían querido. Hay un hombre que se llama Rubén, papá. Tiene 3 hijos que ya no lo conocen, que crecieron llamando papá a otro hombre porque él estaba demasiado drogado para cuidarlos. Me dijo que si pudiera tener 5 minutos con ellos, solo 5 minutos para pedirles perdón, daría todo lo que tiene. Y aquí estás tú, papá. Aquí estás, dándome más de 5 minutos. Su voz se hizo más intensa, más desesperada. Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui el peor hijo que puede existir. Pero papá, necesito que sepas que cada día desde que estoy aquí, me despierto arrepintiéndome de haberte tratado como te traté. Cada noche me duermo pensando en tu cara cuando me empujé, en tu brazo roto, en todas las veces que te robé no solo dinero, sino dignidad. Sacó de su bolsillo una hoja de papel doblada, escrita a mano con letra temblorosa. Le escribí una carta a mamá. Papá, sé que está muerta, sé que no me puede escuchar, pero necesitaba decirle cuánto me arrepiento de haber deshonrado su memoria, de haber convertido la casa donde ella fue feliz en un lugar de drogas y violencia. Me mostró la carta. Estaba escrita en esas hojas amarillas de cuaderno barato, con tinta azul que se había corrido en algunos lugares por las lágrimas. Pude leer algunas líneas. Mamá, perdóname por lastimar a papá. Perdóname por no ser el hombre que tú criaste. Perdóname por convertirme en alguien que tú no reconocerías. Papá, siguió hablando Miguel, sé que 50,000 pesos es muchísimo dinero. Sé que es injusto pedírtelo después de todo lo que te hice. Pero no te estoy pidiendo que confíes en mí por mis palabras. Te estoy pidiendo que confíes en el amor que mamá nos enseñó, en la familia que fuimos antes de que yo lo echara todo a perder. Se inclinó hacia adelante, acercándose tanto como le permitían las reglas. Si me ayudas a salir de aquí, te juro que voy a dedicar cada día del resto de mi vida a ser el hijo que debí ser siempre. Voy a trabajar para devolverte cada peso. Voy a cuidarte como tú me cuidaste cuando era niño. Voy a honrar la memoria de mamá siendo el hombre que ella soñó que podía ser. Me miró directo a los ojos con una intensidad que no había visto en años. Papá,
Ya no soy el mismo hombre que te empujó. La cárcel me quitó las drogas del cuerpo, pero más importante, me quitó la rabia del corazón. Ahora puedo ver claramente todo el daño que hice y papá me está matando por dentro. Necesito la oportunidad de repararlo. Durante todos esos minutos que Miguel había estado hablando, yo había permanecido callado, solo escuchándolo, observando sus gestos, tratando de distinguir si esto era real o solo otra actuación desesperada. Sonaba sincero, se veía arrepentido, pero ya había escuchado palabras similares antes. Miguel, le dije finalmente, te escucho hablar y una parte de mí quiere creerte. Una parte de mí quiere pensar que realmente has cambiado, que esta experiencia te convirtió en el hombre que tu madre quería que fueras. Su cara se iluminó con esperanza. Pero también me acuerdo de otras conversaciones que tuvimos, continué. Conversaciones donde me prometiste que ibas a cambiar, donde me juraste que ibas a dejar las drogas, donde me aseguraste que me ibas a respetar. La esperanza en sus ojos comenzó a apagarse. ¿Te acuerdas de esas conversaciones, Miguel? Él asintió lentamente, con la cabeza baja. Me acuerdo, papá. Y sé que es natural que no me creas. Sé que rompí tu confianza tantas veces que ya no tengo derecho a pedírtela otra vez. Saqué mi bolsa y puse la grabadora vieja de María sobre la mesa. Miguel la miró con confusión. ¿Qué es eso, papá? Es algo que tu madre usaba para grabar sus canciones favoritas, le dije. Pero durante los últimos años que viviste conmigo, yo empecé a usarla para algo diferente. Abrí la grabadora y puse una de las casetes. El sonido llenó el espacio entre nosotros, y inmediatamente Miguel reconoció su propia voz saliendo de la pequeña bocina. No necesitas medicinas, viejo. Necesitas morirte ya y dejarnos en paz. La cara de Miguel se puso completamente pálida. En la grabación se escuchaba su risa, esa risa cruel que había acompañado mi caída cuando me rompió el brazo. Papá, susurró, ¿grabaste eso? Seguí reproduciendo. Ahora se escuchaba la voz de Miguel diciendo, ojalá te mueras antes de que regrese. Y después, ahora sí te vas a morir, pinche viejo. ¿Y sabes qué? Me da mucho gusto. Miguel tenía las manos sobre la cara, como si no pudiera soportar escuchar su propia voz diciéndome esas cosas horribles. Papá, para, por favor. Ya no quiero escucharlo. Pero yo no paré la grabación. Dejé que siguiera, que llenara toda la sala de visitas con sus palabras de odio. Otras familias voltearon a mirar, preguntándose qué estaba pasando en nuestra mesa. ¿Reconoces esa voz, Miguel? Le pregunté. ¿Reconoces a la persona que está hablando ahí? Él seguía con las manos en la cara, llorando. Soy yo, papá. Soy yo diciendo cosas horribles. Pero ya no soy esa persona, te lo juro. Paré la grabadora y la cerré. Miguel, le dije, durante 3 años he estado escuchando estas grabaciones. Cada vez que me sentía débil, cada vez que pensaba en perdonarte y abrirte la puerta otra vez, ponía estas casetes para recordar exactamente quién eres cuando nadie te está viendo. Él levantó la cara y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Papá, esa persona que habla ahí, esa no soy yo. Esa era la droga, era la desesperación, era... No, Miguel, lo interrumpí. Esa eres tú. Tú elegiste tomar drogas. Tú elegiste robarme. Tú elegiste empujarme y reírte mientras me dolía el brazo roto. Nadie te obligó a hacer ninguna de esas cosas. Me levanté de la silla, guardé la grabadora en mi bolsa. Para mí, Miguel, tú moriste el día que me empujaste. El día que te reíste de mi sufrimiento. El día que me dijiste que ojalá me muriera. Ese día, mi hijo dejó de existir. No, papá, no digas eso,
me suplicó, tratando de levantarse también, pero el guardia le hizo una señal para que se quedara sentado. Papá, soy tu hijo. Soy la misma persona que cargaste en tus hombros cuando era pequeño, el mismo que consolaste cuando otros niños se burlaban de mí. Ese niño se murió hace mucho tiempo, le dije. Lo mataste tú mismo con tus decisiones, con tu crueldad, con tu desprecio hacia el hombre que te crió con amor. Me dirigí hacia la salida, pero su voz me siguió. Papá, por favor, no me abandones, soy tu único hijo. Me di vuelta una última vez. Tú me dijiste que querías que me muriera, Miguel. Pues para ti yo me morí. Y tú también te moriste para mí. Los dos estamos muertos el uno para el otro. Papá. Su grito resonó por toda la sala de visitas, pero yo seguí caminando. Otros prisioneros y sus familias nos miraban, algunos con curiosidad, otros con compasión. Pero yo ya había tomado mi decisión. El guardia que me acompañó hacia la salida me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que estaba perfectamente bien, que acababa de hacer lo que debía haber hecho hace años. Cuando salí de la modelo, el sol de la tarde me golpeó la cara como una bendición. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire libre, aire que no olía a desinfectante ni a desesperación. Era como si hubiera salido de una pesadilla muy larga. En el camión de regreso a casa, mientras veía pasar el paisaje por la ventana, pensé en los niños del albergue. Esperanza estaría preguntándose dónde había estado. Carlitos estaría esperando que le enseñara a arreglar algo nuevo. Ellos eran mi familia ahora. Ellos eran los que merecían mi tiempo, mi amor, mi paciencia. Cuando llegué a mi casa, las plantas de María me recibieron con sus colores brillantes, como si supieran que yo había regresado para quedarme. Doña Carmen me estaba esperando en su puerta, con esa expresión de quien ha estado preocupada toda la tarde. ¿Cómo te fue, Pedro? Le dije que me había ido muy bien, que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina silenciosa, saqué la fotografía de María de mi cartera. Ella me sonreía desde el papel, con esos ojos que siempre habían visto lo mejor de las personas. María, le dije en voz alta, espero que entiendas lo que hice hoy. Espero que sepas que traté de salvar a nuestro hijo durante años, pero que al final tuve que salvarme a mí. Al día siguiente, regresé al albergue más temprano que nunca. Los niños corrieron hacia mí como siempre, con esa alegría pura que solo ellos pueden dar. Esperanza me enseñó un nuevo dibujo. Carlitos me pidió que le ayudara con un problema de matemáticas. La pequeña Ana me abrazó las piernas como si no me hubiera visto en semanas en lugar de solo 2 días. Abuelo Pedro, me dijo Esperanza mientras trabajábamos en su tarea de lectura. ¿Siempre vas a estar aquí con nosotros? Siempre, le prometí. Y por primera vez en años, cuando pronuncié esa palabra, supe que era completamente cierta. El padre Ramírez se acercó mientras yo ayudaba a Ramón a preparar la cena para todos los niños. Don Pedro, me dijo, no sé qué pasó estos últimos días, pero se ve usted diferente. Se ve en paz. Le conté brevemente sobre mi visita a la cárcel, sobre la decisión que había tomado, sobre cómo había cerrado definitivamente un capítulo de mi vida que me había causado tanto dolor. Hizo lo correcto, me dijo el padre Ramírez. A veces el amor más verdadero es el amor que sabe cuándo decir no. Esa noche, cuando todos los niños estuvieron dormidos y yo me preparaba para regresar a casa, Carlitos se acercó a mí con un papelito doblado. «Te hice algo, abuelo Pedro», me dijo tímidamente. Era un dibujo de los dos trabajando juntos en el jardín del albergue. Yo estaba regando las plantas,
Él estaba plantando semillas. En la parte de arriba había escrito con su letra chueca: mi abuelo Pedro, el mejor papá del mundo. Cuando llegué a casa esa noche, guardé el dibujo de Carlitos junto con la fotografía de María en mi tocador. Eran los dos tesoros que realmente importaban: el recuerdo del amor verdadero que había conocido y la promesa del amor que estaba construyendo con mi nueva familia. Puse las casetes con las grabaciones de Miguel en una caja vieja, junto con algunos de sus juguetes de la infancia que María había guardado. Las metí en el armario, no para olvidarlas, sino como recordatorio de que había elegido el perdón para mí mismo, pero que el perdón no significa permitir que te lastimen otra vez. Miguel pasaría sus 15 años en la cárcel. Tal vez allí aprendería realmente lo que significaba ser un hombre, tal vez no, pero esa ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era con los niños que me habían elegido como abuelo, con la memoria de María, que merecía ser honrada con amor en lugar de sufrimiento, y conmigo mismo, que después de 67 años finalmente había aprendido que a veces la decisión más difícil es también la más liberadora. Si me estás escuchando y tienes tu propia historia de dolor familiar, quiero que sepas algo. No eres responsable de salvar a quien no se quiere salvar. Tu amor, tu tiempo, tu paz mental no son regalos que debes dar a quien te maltrata solo porque comparten sangre contigo. La familia verdadera es la que te respeta, te cuida, te defiende. A veces esa familia la encuentras en los lugares más inesperados, como yo la encontré en las sonrisas de unos niños huérfanos que me enseñaron que